quiero dar la bienvenida a todos. Estoy muy contento de esta nueva serie de ciclos que vamos a hacer de mate chino, donde vamos a ir tratando, la idea es una vez por mes en lo posible, diferentes temas relacionados con la medicina china, con diferentes personalidades, sea de acá del país o de afuera. Esta primera inaugural la vamos a hacer con Kenton, que va a hablar un poco del tema de los pulsos dentro de la medicina china. Tema bastante complicado, porque justamente no tenemos docente. La docente que teníamos lamentablemente no está con nosotros, y es un tema que es, si bien es muy importante, es muy difícil porque requiere que haya una persona muy entrenada al lado nuestro todo el tiempo, tocando a los pacientes y tocándolos nosotros, y el maestro y nosotros, y realmente es complicado. Entonces, tener una posibilidad de acceder a algo práctico y con una persona con experiencia, la verdad que está muy bueno. Así que ahora voy a comentar más o menos lo mismo para Kenton, y ya después arrancamos directamente con la charla, y ya iremos en las redes promocionando las diferentes charlas que tendremos con diferentes personalidades, como para que también se puedan ir anotando. So Kenton, what I have to say is I'm very glad from these interviews with different issues about TCM, beginning with you, obviously, and especially when a kind of issue especially hard is that the pulse. So it's very grateful to you to teach what you know, because it's a very, very difficult issue. In Argentina, there's so many people, especially Chinese, that know about the system, and it's incredible the possibility to teach us about this particular issue. So the class is all you. Bueno, muchas gracias, Gaby. Un segundito, vamos a poner... Un segundito. Sacar a Gaby aquí. Kenton, you are... Okay, you can... Good. Yes. Do you want that I make an introduction, or just... No, that's okay. I can handle it. And but you're going to help me, right? Yes, of course. Okay. So the first thing I would like to do is tell you a little bit of my history and why I do what I do. Lo primero que, bueno, tengan en cuenta que la traducción la voy a tratar de hacer con mi mejor esfuerzo. No soy traductora profesional, voy a tratar de transmitirles lo mejor que puedo. Yo a Kenton le entiendo bien, pero no siempre mi inglés es muy bueno hablado, así que él va a ir hablando, voy a tratar de ir traduciendo lo mejor posible. Así que bueno, sean por favor pacientes si me tardo un poco, o si necesito que me vuelva a explicar, pero es súper valioso lo que tiene para contarnos. Entonces, él dice que va a empezar la charla contando un poco de su historia y por qué hace lo que hace. Yes. When I was 14 years old, I was watching late night television in my parents' home, and I witnessed a martial arts commercial on TV. Dice que cuando tenía 14 años estaba en la casa de sus padres y vio por la tele un comercial de artes marciales. I woke up the next morning and I begged my mother to take me to a kung fu school. I had to work on her for a little bit, but eventually I convinced her that this would be a good idea. Dice que al otro día trató de convencer a la madre para que lo llevara a una escuela de kung fu, que le llevó bastante tiempo, pero finalmente lo logró. It was one of the best things that my parents could have ever done for me, because it introduced me to Chinese culture, which eventually introduced me to Chinese medicine. Dice que fue una de las mejores cosas que sus padres pudieron hacer por él, porque esto fue el punto de partida o el comienzo de su conocimiento de la cultura china. In the kung fu movies, you would often have the hero who would have to learn from somebody who would be like a recluse who would live in the woods.
Dice que en la mayoría de las películas van a ver que el héroe o el protagonista tiene que aprender de una persona que está recluida en los bosques. This recluse would not only teach Kung Fu, but would also teach morality, how to be a good person. And it was often taught through Taoist and Buddhist texts. Yes. Dice que en general estas personas no solo van a enseñar Kung Fu, sino que también van a enseñar cuestiones de ética y de temas budistas y también textos clásicos del taoísmo. Because I wanted my Kung Fu to get really, really good, I thought at the age of 14, 15, 16, that I should be reading Taoist and Buddhist texts. So that's how Chinese Kung Fu influenced me to start learning about the history of Chinese religion. Interesante. Él cuenta que como él realmente lo quería aprender muy bien, empezó a leer sobre estos textos taoístas y no me acuerdo si dijo Confucianist also. Yeah, a little bit. Bueno, entonces de textos confucianistas y taoístas, que los empezó a aprender a muy joven, 15, 16, 17 años, y que bueno, eso lo hizo para tomar esto muy en serio y compenetrarse en el tema. I want to make it as short as possible for you. You're young. We can make it short. Come on. Yeah. So a couple other things. One other thing that happened was that I had a very bad skateboarding accident, and I went to physiotherapy for 6 months, and I was not able to heal. I went for 2 acupuncture treatments with a student acupuncturist, and I've never had pain in my foot since. Ooh, like the warrior, the peaceful warrior. Right. See the movie? Yes. Yes. No, acá nos está explicando que él tuvo un accidente de patineta, que si ustedes lo siguen en las redes verán que le encanta ese tema. Tuvo un accidente de skate en el cual se lastimó y estuvo 6 meses, no sé si internado, pero bueno, que estuvo 6 meses haciendo rehabilitación, recuperándose, haciendo la rehabilitación, y lo atendieron con acupuntura para resolver el tema. Fast forward to Chinese Medicine College. When I went to Chinese Medicine College in Calgary, Alberta, Canada, I went at a time where 2 other acupuncture schools opened up. Dice que cuando fue a estudiar en la escuela de acupuntura y de medicina china en Calgary, Alberta, estudió antes en otras 2 escuelas. ¿Traduje bien, Gaby? ¿Estudió antes en otras 2 escuelas? Okay, bien. No, que había en ese momento otras 2 escuelas. Había en ese momento otras 2 escuelas, perfecto. Before those other two acupuncture schools opened up, the classrooms used to be 30 people. They used to have 30 people in the class. When I went to school, there was only myself and 5 other classmates. There were only 6 of us. Dice que cuando abrieron esas otras escuelas había más o menos 30 personas por clase, que es lo que acostumbramos a ver nosotros, pero que en la escuela a la que fue él eran 5 nada más. Because of this situation, my class size was very small, but also when I got to do my final 700-hour practicum, there were a lot of patients waiting for me to give them treatment. Claro. De que que por esta condición de que eran pocos alumnos, cuando hizo toda su práctica de 700 horas, que es un montonazo, él tuvo la oportunidad de atender a muchos pacientes porque no había tantos alumnos con los que compartirlo. Sí, quisiera hacer una aclaración de lo que es la ley en Estados Unidos y en Canadá, obviamente. Allá las escuelas tienen toda una parte teórica y después una parte práctica que tienen que cumplirse con una persona certificada, y eso es lo que recién te habilita a dar un examen ante el centro, que puede ser la NACAOM o alguno de esos, que son los que te habilitan después para poder ejercer. Entonces sí o sí tenés que tener una cierta cantidad de horas totales avaladas por una persona con experiencia para poder acceder a la matrícula. Claro. Entonces, ¿le traducís vos, Gaby? No, it's just an example of the laws in Canada and United States about TCM. Very different from Argentine. So what ended up happening to me was something that my teachers told me never happened before and will never happen again, because my class size was so small for only 1 year, and then I gave over 600 supervised patient visits in my 700-hour practicum.
Y cuenta esto de que al ser tan poca gente en su clase, sus maestros compartieron cosas con ellos que no se dieron ni antes ni después, porque bueno, por ser una clase muy pequeña y la cantidad de horas que tuvieron que practicar, realmente obtuvo un conocimiento más profundo. The last part of this puzzle that I didn't know was so important, but one of my clinical supervisors became my mentor, and he mentored me for 1.5 years after I graduated school. Una de las cosas que él no esperaba de este camino que fue recorriendo es que uno de sus profesores se transformó en su mentor, que fue su mentor por 1 año y medio, y que bueno, que le dio información muy especial y lo pudo seguir luego de su graduación. I have now been in practice for 15 years, and what I view as what happened to me in Chinese Medicine College was a gift. And one of the things that I want to do with the gift that I've been given is to give back to the community. Lovely. Lo que él dice es que lo que él considera que esta educación que recibió por parte de sus maestros y de la cultura china realmente fue un regalo para él y que él siente que eso lo tiene que compartir con la gente interesada porque bueno, es algo que parece muy valioso y que está bueno compartirlo. Let's make a short stop. ¿Se está entendiendo cómo lo voy contando? ¿Vamos bien? ¿Alguien nos quiere contar por el chat? I'm just checking if everything is all right. Buenísimo, ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Continue. Okay. Today's presentation is going to be on pulse. I know that it doesn't matter if you go to a good school or you go to a bad school. When you graduate, pulse can seem like a mystery. Yes. Dice que la charla de hoy va a tratar sobre pulso y que no importa si hemos ido a una gran escuela o a una escuela más o menos, igual vamos a terminar con la sensación de que el pulso es un misterio para nosotros. What was given to me is what I'm going to give to you. It's actually a path. It's a path that you can walk for your entire career. And I think that it's something that, you know, if you're a teacher or you want to maybe become a teacher, I think it's something that you can share with the students. Dice que lo que él nos va a compartir es un camino de aprendizaje y no importa si somos estudiantes o si somos profesores, es algo que vamos a poder compartir con la gente a la que le enseñemos y con los que compartamos conocimiento. If we're being very realistic, how long is a pulse course? 8 weeks long? There's absolutely no way that your teachers can teach you how to master the pulse in that amount of time. Y dice que seamos realistas, que cuánto tiempo puede, o sea, por más que uno quiera, cuánto puede durar un curso de pulso, como en realidad como cualquier materia, y que en realidad en ese tiempo es imposible que un maestro pueda explicar toda la complejidad que tiene esta herramienta. I have 2 goals for this presentation. Number 1 is you know more about pulse than you think. Dice que tiene 2 objetivos para esta presentación y la primera es demostrarnos que sabemos más de pulso de lo que creemos. And number 2 is I'm going to give you a process that you can walk through for the rest of your career to help you teach yourself pulse diagnosis. Okay. Y el segundo es que nos va a dar una serie de pasos con los que vamos a poder enseñarnos a nosotros mismos pulso a lo largo de toda nuestra carrera. Perfect. Let's begin. Okay. Recuerden que esta clase se va a grabar y la pueden ver luego, así que tomen notas, pero sepan que luego la van a poder ver, ¿sí? I'm telling them, so the class is being recorded and they can note, but they can see it again. The first thing I want to say is a big thank you. Gracias a Marina for taking this presentation and translating it into Spanish.
Gracias. Bueno, está agradeciendo que haya hecho el trabajo de traducir el PowerPoint. La idea de eso era que ustedes, que no tengamos que estar traduciendo palabra por palabra, sino que él pueda dar la clase ganando tiempo con esto, ¿no? Así que bueno, thank you, Kenton. I am very grateful that through this process that I've been able to connect with not only Marina, but the school that she represents, and as well as the Spanish-speaking community. Thank you. Está diciendo que agradece porque a partir de esta charla no solo tiene contacto conmigo y con la escuela, sino también con la comunidad de español, que él está tratando de aprender. Okay, so let's teach ourselves pulse diagnosis. Yes. Aprende pulsología por tu cuenta. Sí, vamos a empezar con la presentación. I'm going to teach you a 4-step pulse diagnosis, and I'm going to also show you where this information comes from later on in the presentation. Can you repeat, please? That's okay. I'm going to teach you a 4-step pulse diagnosis, and later on in the presentation, I'm going to show you where this information is found. Bien, dice que nos va a enseñar un camino de 4 pasos para el diagnóstico por pulsos y a lo largo de la presentación vamos a ver cómo estas cosas se desarrollan. Sí, y de dónde viene también. If you ever get lost when trying to feel a pulse, I only want you to check for 4 things: speed, depth, strength, and length. Si alguna vez se pierden en esto de sentir los pulsos, digamos, cuando empiezan a tomarlos y no saben para dónde ir, lo que él dice es que hay que volver siempre a lo básico, que sería poder identificar la velocidad, la profundidad, la fuerza y la longitud del pulso. Let's first talk about the difference between tongue and pulse, because I find this to help us understand what the pulse can really tell us. Vamos a empezar a hacer la comparación entre el diagnóstico por lengua y el diagnóstico por pulso, porque esto es importante para tener en cuenta que nos puede servir uno o el otro y trabajar en la comparación. The tongue can take days, months, or years to change. Therefore, it is the past. The pulse can change in an instant. Therefore, it is the present. Bien, esto que él está leyendo, él siempre va a leer la parte que está en gris, sí, que es la que está en inglés, y abajo tiene la traducción, así que no sé si tiene mucho sentido que se los traduzca, porque básicamente es lo que está en español, siempre lo van a tener en naranja, ¿sí? I'm telling them that in orange they can read it by themselves, the Spanish version. Yeah, that's good. Okay. This is a very important thing that I want everybody to think about. The tongue and pulse are just as important, but not more important than any other diagnostic. Esto es algo que a él le parece muy importante y tenemos que entender que ambas formas de diagnóstico son igual de importantes y uno de los conceptos que él trabaja siempre es esto de que el pulso es interesante, pero no creernos esto de que es más importante que otros diagnósticos. When I went to Chinese Medicine College, I heard stories from students that were 2 years ahead of me. Cuando fue a la Escuela de Medicina China, escuchó historias de estudiantes 2 años anteriores a él. I heard a story of people who visited from China, and they were able to tell the students the most amazing information about their health just by touching their pulse. Que escuchó historias o relatos de personas que habían venido de China y que podían a través del pulso diagnosticar las cosas más increíbles a las personas a las que se los tomaban. There's something about the pulse that we are told that it's very mysterious. It's something that you will never get really good at. And meanwhile, we see people rest their fingers on somebody's wrist and be able to get some information. Dice que en general nos tienden a decir que el tema del pulso es algo muy difícil, muy misterioso y que probablemente nunca lo podamos aprender.
y aún así, sin embargo, se pueden poner los dedos sobre las muñecas y empezar a obtener información. This is not an unattainable skill. It is a skill just like any other skill. It just takes time and practice. Yo creo que esta es una de las razones por las cuales tenía muchas ganas de que pudiéramos disfrutar de esta clase, porque justamente el punto de vista de Kenton es que es algo difícil, digamos, es una habilidad y como toda habilidad requiere práctica, pero con práctica se puede dominar, con lo cual es un punto de vista muy, muy, muy interesante. Imagine if we thought about bowel movements, about poop, the same way we thought about pulse. Imagine if we, thought that asking a patient about their bowel movements was the most magical, most important piece of information. Bien, dice que lo que tenemos que tratar de hacer es comparar o entender el pulso de la misma forma que entendemos un diagnóstico, por ejemplo, por las heces, ¿no? O por el tema de ir al baño, cuando hacemos diagnóstico de vaso y vemos esta cosa, preguntamos, bueno, ¿cada cuánto vas al baño y cómo son las heces? La misma importancia y la misma facilidad con que tomamos ese diagnóstico, interpretar que podemos también obtenerlo del pulso. Thinking that one diagnostic is more important than another one misses the point of Chinese medicine. What we need to be doing is just collecting a variety of signs and symptoms. Bien, dice que suponer que una forma de diagnóstico es mucho más importante que cualquiera de las otras es perder el sentido de la medicina china. Ahí me perdí. Es recolectar signos y síntomas. Exacto, que lo importante acá es recolectar signos y síntomas para llegar al diagnóstico. I'm going to finish with this. What my patient tells me, what comes out of their mouth, in my professional experience and my professional opinion, is the most important, period. Él dice que lo que el paciente le dice, lo que sale de la boca del paciente, para él es lo más importante de todo. Y nada, como punto, ¿no? Y como que para él es lo más importante. Gracias. Creo que sería la anamnesis, digamos. Claro. Another way I say it in English, and maybe you can translate it because you're so good at this, is that my patient's reality is the most important thing. Dice que la realidad de los pacientes para él es lo más importante, es el elemento más importante en la entrevista y supongo que para el diagnóstico. Perfect. Okay, so I've got a 3-step process on teaching you how to teach yourself pulse diagnosis. Tiene tres elementos en este proceso de aprender pulso por nosotros mismos, que es lo que va a describir ahora. The first 2 steps are extremely easy. You're going to be able to do it tomorrow in clinic. Dice, los 2 primeros son realmente fáciles, lo vamos a poder hacer mañana mismo en el consultorio. The third step is going to take you the rest of your career. El tercer punto nos va a llevar todo el resto de nuestra carrera. But we have to have something to strive for in our careers anyways. Pero hay algo, pero siempre tiene que haber algo por lo cual tengamos que seguir superándonos en nuestras carreras, ¿no? One of my clinical supervisors, Colton Oswald, the same guy who mentored me for a year and a half outside school, uno de sus mentores, no sabría decir exactamente el nombre, después se lo pedimos, la persona que lo mentoreó una vez que terminó la escuela. Y ahí por 1 año y medio. Y 1 año y medio después de terminar la escuela. ¿Sí? He taught me to compare and contrast specific organs as the very first thing that I should do when I reach for someone's pulse. Lo primero que le dijo a esta persona es que lo que hay que tratar de hacer es comparar y contrastar posiciones y órganos, ¿sí? Que es lo que están viendo ahí en la imagen. Esto básicamente lo sabemos porque está presente en la mayoría de los libros, pero bueno, es comparar lo que tenemos en la derecha y en la izquierda con las posiciones respectivas.
So something that you can do when you go to take someone's pulse. So typically the way I do it is I do the initial interview first. I ask all the questions and then I check tongue and then I check pulse. Lo que podemos hacer es primero tomar la entrevista, escuchar a la persona y luego inmediatamente chequear los pulsos de esta manera. What I would like you to try is to take the pulse on both wrists at the same time. Lo que es importante para aplicar esto es que tenemos que sentir el pulso en las dos muñecas al mismo tiempo. And all you're going to do, it's going to be very easy. You're going to compare rear to rear, middle to middle, and front to front. Es realmente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es comparar la posición posterior, es decir, la proximal, la posición media, que se toma con los dedos tal cual como está en el dibujo, y si no, eso obviamente lo podemos ver en clase, y luego la posición distal para el paciente, más cerca para nosotros, que sería a la altura de la muñeca. Y compararlas entre sí, la derecha con la izquierda, y así, ¿sí? En cada una de las posiciones. What this information is going to tell you very simply is excess and deficiency. La información que nos va a dar este procedimiento es exceso y deficiencia. Part of this process of learning pulse is to allow the pulse to teach you. Parte del proceso de aprender pulso es permitir que el pulso nos enseñe a nosotros, en lugar de estar buscando lo que tiene que aparecer, más bien dejar que nos influya lo que estamos sintiendo. Imagine that we have a patient that comes to see you in clinic and their head is red, their ears are red, they speak very loudly, and they tell you they are irritable. The last part? Irritable, angry. Ok. Dice, imagínense que viene un paciente que tiene la cara roja, las orejas rojas, habla mucho y dice que está enojado, que está irritable. We would expect that their tongue would be red or they would have a yellow coating on their tongue. Esperaríamos que si nos vamos a fijar en el diagnóstico por lengua, tuviera su lengua roja y probablemente podría ser sí o, digamos, una cosa o la otra o ambas, tuviera capa amarilla, ¿sí? Les aburre. Aburra, sí, sí. Therefore, we can do the same thing with the pulse. So if I have a patient that is having hot flashes and night sweating, they are telling me that they have dry, cracked heels on their feet. I should expect that when I check the 6 positions at the same time and I compare rear to rear, that kidney yin is going to be deficient. De la misma forma, si tenemos un paciente que nos indica que tiene sudores nocturnos y tiene talones rajados, ¿eso fue lo que indicó? ¿Alguien me puede decir? Sí, bien, o sea, como que tiene la piel muy seca en los talones, lo que tendríamos que esperar es que el pulso nos dé una deficiencia de yin, ¿sí? Tendríamos que sentir en la posición proximal para el paciente alguna alteración en la posición de riñón yin. So by the process of checking rear to rear, middle to middle, and front to front is going to allow you to just get a feel of excess and deficiency without too much information, because you're only going to compare two positions at a time. Lo que nos va a dar esta herramienta de comparar las dos posiciones en ambas manos al mismo tiempo es poder ver esto de el exceso y la deficiencia con bastante claridad. So again, the first thing I want you to do when you check a patient's pulse is to rest all 6 fingers on, compare, and compare. And if you want to go back, you can, but you should take a couple of minutes, maybe a couple of minutes, just checking, compare and contrast before moving on to the next step.
Él lo que nos dice entonces que en todas las entrevistas y luego de hacer la anamnesis, siempre pongamos los 3 dedos al mismo tiempo y nos tomemos el tiempo suficiente para comparar esto de las posiciones proximales, medias y distales, para chequear cómo se siente esta comparación y empezar a contrastarlo también con la información que nos dio el paciente. Over time, you're going to, in the beginning, let's start with that, Marina. In the beginning, you're going to feel deficiency very quickly, but over time, you'll be able to feel excess. Con el tiempo, al principio van a sentir muy fácilmente la deficiencia y con el tiempo van a empezar a sentir también los excesos. After you've taken a couple of minutes and done compare and contrast, then you can rest all 6 fingers evenly across the pulse for the next step. Evenly is first one, then another, don't you? Yes, after one and another, now you can rest all 6 for the next step for the 4-step pulse diagnosis. Bien, entonces lo que dice es que luego de ir sintiendo las posiciones una después de la otra, es decir, la distal, la media y la proximal, vamos a apoyar los 6 dedos al mismo tiempo en las 2 muñecas para poder pasar a al siguiente paso. Perfect. Yeah, the next step is the 4-step pulse diagnosis, and all you're looking for is an overall feel, sensación general. Bien, entonces dice que el próximo paso que vamos a seguir es esto de buscar una sensación general teniendo en cuenta los 6 dedos aplicados y estos elementos de velocidad, profundidad, fuerza y longitud. Sí. So let's talk a minute about a normal pulse. A normal pulse has 3 things. It has Shen, stomach chi, and root. Vamos a hablar un poco de cómo se siente un pulso normal que va a tener estos 3 elementos. Va a tener Shen, va a tener chi de estómago y va a tener raíz. And you can see here that Shen means that it has force, that it has regular rhythm. Stomach chi shows slipperiness, and root means that it can be felt all the way down to the bone. Bien, esto igualmente ya lo tienen traducido ahí con las palabras en naranja, pero bueno, básicamente va a tener estos 3 elementos que indican que el pulso es normal o saludable también, ¿no? Sí. What I find very interesting is that we learn that slippery means dampness or pregnancy, but we don't often talk about how it actually means normal. Dice que en general se ve el pulso resbaladizo como humedad, o sea, también se aplica cuando estamos tomando el pulso de una mujer embarazada, pero no se suele decir que el pulso resbaladizo forma parte del pulso normal. En realidad es uno de los más comunes. Do you think Clinton is the common one, the slippery? Right, it's common. Yeah. Common. Yeah. Okay, so let's talk about this 4-step pulse diagnosis. So first we start with compare and contrast. The next is checking the overall feel. Lo primero entonces que vamos a hacer es comparar y contrastar las posiciones. ¿Se acuerdan? Las posiciones distales, medias y proximales. Y luego, para tener este sentido general, vamos a ir a estos cuatro pasos. If I look at a tongue, I know that I can only get so much information from the tongue. I don't understand the Okay. Si vamos a mirar la lengua, seguramente vamos a sacar mucha información de la lengua también. Ah, ok. Sí, era lo que había entendido, pero no entendía la importancia del comentario. Sí. For example, I cannot tell if there is liver qi stagnation by looking at somebody's tongue. Bueno, acá nos dice que, por ejemplo, vamos a obtener mucha información de la lengua, pero, por ejemplo, es difícil obtener información de estancamiento de chi de hígado solamente por la lengua. This might be a chance for me to talk about tongue diagnosis at another day. Yes, However, please. however, if we look at the body color of a tongue, we only have 3 options.
we have pale, red, purple. Dice que si en algún momento tiene la oportunidad de hablar de diagnóstico de lengua, cosa que yo sugiero que le pidamos, dice que vamos a tener 3 opciones respecto del color del cuerpo de la lengua, que puede ser pálido, normal o púrpura. Red means heat, and we are going to use heat acupuncture points. Pale means cold or blood deficiency, and purple means blood stasis. Those are my only options. Claro, dice que las 3 opciones que tiene son que si la lengua está roja, me va a indicar calor, por ende voy a usar puntos para sacar calor, que si la lengua está pálida puede indicar frío o deficiencia de sangre, en cuyo caso va a elegir esos puntos, y si la lengua está púrpura ya me habla de estancamiento de sangre, por lo cual va a elegir esos puntos, pero solo tiene esas 3 opciones. Pulse is the same. Pulso es lo mismo. When we look at the speed of a pulse, there are only 2 options. It can either be rapid or slow. Bueno, dice, lo mismo pasa con el pulso. Él lo que va a hacer todo el tiempo es tratar de simplificarnos la idea que nosotros tenemos del pulso como algo complejo y lo va a comparar con cosas que ya conocemos. Entonces, acá lo que nos dice es que cuando pensemos en la velocidad del pulso, solo tenemos 2 opciones, o es rápido o es lento. En tanto lo patológico, ¿no? Of course, if we have a rapid pulse, that means heat. Slow pulse means cold. Por lo tanto, sabemos que si el pulso es rápido, nos va a indicar calor, y que si el pulso es lento, nos va a indicar frío. And of course, if we have heat, then of course we can do, anyways, I don't have to get into that. Okay, so same thing with depth. We either have superficial, which means that 2 things. Superficial means we have an exterior pathogenic factor, or we have a yin deficiency. Sí, lo mismo va a ocurrir con el tema de la profundidad. Si lo que tenemos es un pulso superficial, estamos hablando o bien de un patógeno externo o una deficiencia de yin que al soltar el yang va a estar manifestando que esa energía está en superficie. So that's the only one that gets 2, but most of the time we just say it's on the exterior, whether it's an external pathogenic factor or it's empty heat, deficiency heat. Sí, lo que está explicando es esto que les decía recién, el tema de que el pulso sea superficial, básicamente lo que indica es que la energía, el chi, está en la superficie, y puede ser por 2 razones, ya sea porque es un patógeno que quiere entrar y está en la superficie, o que al tener una deficiencia de yin, el yang tiende a escaparse, por ende también va a estar en la superficie. Esto nos va a indicar un diagnóstico diferencial, pero bueno, se puede ver con otros signos y síntomas. Deep means interior, easy. Profundo va a significar interior, esa es fácil. We can have, in terms of strength, we can have a forceful pulse, which means excess, or we can have a forceless pulse, that means deficiency. Respecto a la fuerza es muy fácil, si el pulso es fuerte va a indicar más bien un exceso, y si el pulso es débil me va a indicar una deficiencia. Long means excess, and what I mean by long is where the pulse goes into the thumb pad, into the thenar eminence, or it goes down the arm a little bit towards the elbow. Bien, dice que en el caso de un pulso largo se refiere hasta dónde se siente. En general lo vamos a sentir hasta la eminencia tenar, acá, here. Lo voy a sentir hasta por aquí, ahí, o lo voy a sentir hasta por aquí, ahí, como bajando, ¿no? Es decir, que excede la posición de pulso que estamos tomando, se siente como por fuera y va a indicar un exceso. So because this is a 4-step pulse diagnosis, what I would like you to do is check the speed first, then check the depth, then check the strength, then check the length, almost like a checklist. Bien, para los fines de este método de 4 pasos, lo que él nos sugiere es que sigamos estos puntos en este orden. Primero chequear la velocidad, luego la profundidad, luego la fuerza, luego la longitud, como si fuera una lista donde uno va chequeando. When you get to length, what you're going to do is see if the pulse, instead of touching the bottom of your finger, you're going to see if the pulse pulses against the sides of your fingers. Sí, esta es un poco difícil. Lo que él está explicando es que cuando
uno siente cuando uno apoya los dedos para sentir el pulso, este pulso largo se va a sentir como por fuera, como si viniera antes y se fuera después. Es decir, que uno lo va a sentir en los laterales, como si fuera más largo que los 3 dedos. Uno lo va a sentir como venir e irse más largo o en ambos lados o en uno de los 2 lados, pero se siente como más largo, a eso se refiere. Of course, something else you can do, if you feel it on the edge of your finger, you can double check and you can follow it to see how far it goes. Oftentimes, people who have lots of heart excess, you will be able to follow their pulse very far. Dice que el pulso se va a poder sentir bastante, a ver acá, bastante pasando la posición. Tengamos en cuenta que nosotros la arteria radial la sentimos acá y él dice que podemos seguirlo hasta bastante por acá o hasta bastante por acá. Cuando realmente hay un exceso grande, uno va a poder sentirlo pasando bastante la posición de toma de pulso. For short, the pulse will barely reach the middle of your first and third finger. Dice que en el caso de pulso corto se va a sentir apenas en el dedo medio, ¿sí? Cuando uno toma, se va a sentir como más pequeño y que no va a alcanzar los otros dedos, se va a sentir como apenas ahí, ¿sí? So by doing these first 2 steps, compare and contrast, and 4-step pulse diagnosis, you already have a lot of information to add to your initial interview. Dice que con el paso de comparar las posiciones, de tocar las posiciones y comparar y contrastar, más estos 4 pasos, ya tenemos un montón de información para agregar a nuestra entrevista. If you were to only use these 2 for the rest of your career, you would be totally fine. Dice que si aunque seas, aprendemos a usar bien estas 2 herramientas, ya vamos a estar perfectamente bien. Now we're going to discuss the 29 pulse images. Ahora vamos a hablar sobre las 29 imágenes del pulso. This is what you are often taught in school, and we often get really scared about learning all of these pulse images. Dice, esto es lo que en general se enseña en la escuela cuando se enseña pulso y es como un poco atemorizante porque refiere mucha información. But before we do, I want to look at a very old poem that Bob Flaws translated in his book, The Secret of Pulse Diagnosis. Pero antes de entrar a las 29 imágenes del pulso, cuando se refiere a 29 imágenes del pulso, es cuando habla esto de pulso de cuerda, pulso resbaladizo, pulso rugoso, a todas esas se llaman las 29 imágenes del pulso, y dice que antes de entrar a todo eso va a referir a un poema que Bob Flaw, que es un maestro, y tiene un libro que se llama, can you repeat the name of the book? The Secret of Chinese Pulse Diagnosis. El secreto para entender el diagnóstico de pulso chino, él tradujo este poema y es lo que vamos a ver ahora. Before things got complicated, they were simple. Antes de que las cosas se complicaran, eran simples. I hate overcomplicating anything. Él odia que sobrecompliquen cualquier cosa. I feel like my goal is to take the mess of Chinese medicine and make it simple, forward, and direct. Because you're a metal person. Okay. Acá está explicando que él cree que su mayor gol, que coincido con eso, su mayor diferenciador en su forma de explicar es tomar esta cosa súper compleja que hay de los chinos y también mucho de lo que se agregó en Occidente respecto de los chinos y tratar de simplificarlo para que lo podamos entender. Por eso les recomiendo mucho que los sigan a Kenton porque sus reels y sus materiales en las redes están muy orientados a esto, son súper claros. I totally understand that there is a very beautiful art part to Chinese medicine.
entiendo perfectamente que la parte compleja es parte de la belleza y del arte de la medicina china igualmente. But if we do not have a core foundation to build upon, then it's like having your head in the clouds, but your feet are not on the ground. Claro, pero si no tenemos una parte clara no tenemos una parte bien definida entre toda esta belleza y la metáfora y todo eso, es como que vamos a tener la cabeza en las nubes, pero los pies nunca van a tocar el piso. So you can follow along in Spanish. I will take a break in between each stanza, Yes, but I just want to, read this poem out because it talks about what I just taught you. Ok, entonces lo que vamos a hacer, él pide que por favor leamos la información que está en castellano, así él puede descansar un poquito, pero de todas maneras él lo va a leer en inglés en un minutito. Así que les damos unos segundos para que lo puedan leer en castellano. If the pulse is floating, the disease is on the exterior. If the pulse is deep, this pertains to an interior pattern. Very simple, something we talked about already. Yes. A slow pulse pertains to cold, for sure, and one can lean on this, while one should remember that a rapid pulse is associated with heat patterns. In vacuity patterns, vacuous, fine, soft, weak, and small, while in repletion patterns, the pulse is replete and torrential. And Marina, if you can just translate this next bit. So when we look at these words, fine, whoops, that was my bad. Fine, soft, weak, and small, some of those words are actual pulses. Bien, él lo que dice es que cuando nosotros leemos esto, vacío, fino, suave y débil, son figuras del pulso. Es información que ya nos está indicando ciertas imágenes de ese pulso. I'm going to show you that you know more than you think. Dice que nos va a mostrar que sabemos más de lo que creemos. The pulse of exterior cold is floating and tight, while a floating and relaxed is an exterior vacuity, secure the skin and hair. A floating and rapid pulse is exterior heat, which can be harmonized at daybreak, while a floating type pulse is exterior repletion, which should be treated by sweating method. Okay, let's give it a minute so they can read in Spanish. Perfect. Les dejamos unos minutitos para que lean la parte. Él simplemente está leyendo lo que ustedes pueden leer en castellano en color naranja, ¿sí? Okay. A deep slow is interior cold, for which warming and scattering are good. A deep rapid is interior heat, which can be dissipated by cooling medicinals. An interior vacuities pulse is weak, and it is appropriate to treat it early. An interior repletion has a replete, deep pulse. Look in the center. For vacuity patterns of the four kinds, it is appropriate to supplement with medicinals, but yin and yang, qi and blood, do not mix these up. Let's check just a minute. ¿Se entiende? ¿Tienen tiempo suficiente para leerlo? ¿Vamos bien? Yo no puedo ver el chat, pero no sé. No lo estoy chequeando. Okay. Sí. ¿Necesitan más tiempo? Yes, nos dice. Bueno, muy bien. I'm just checking that they have the correct time to read it. Okay, perfect. In yin vacuity, fine and rapid and fluids and blood are scant. In yang vacuity, the pulse is weak, warm, and supplement with expensive medicinals. In qi vacuity, the pulse is vacuous. For gentlemen, is miraculous. In blood vacuity, the pulse is fine. For materials, regulates.
Cuando habla acá de 4 caballeros y 4 materiales, se refiere a fórmulas herbales, ¿sí? I'm telling them that when you talk about 4 gentlemen and 4 materials, you're talking about herbal formulas. Right. And we can look at some of the language that the poem uses, and we can ignore a little bit if we want. The most important part of this poem is to show you that a long time ago, heat was a rapid pulse, cold was a slow pulse. Y lo que dice es que no hace falta tomar al pie de la letra lo que dice el poema, entendamos que está expresado de un modo poético. Lo que hay datos súper importantes para el diagnóstico, como que un pulso rápido indica calor o un pulso lento indica frío. I want to show you that I think we are making pulse more complicated than it needs to be, and we don't need to be scared of it. Dice que nos va a demostrar que el pulso se tiende a complicar más de lo necesario y que en realidad no hace falta tenerle miedo porque es más simple de lo que parece. In yin and yang collapse, fluids or qi may be consumed. The pulse and pattern combined must be finally considered. In yin collapse, a fine, rapid, and soft pulse is the omen, while in yang collapse, the pulse is faint, weak, and on the verge of withering. Now let's look at the 29 disease pulses. Bien, ahora vamos a ver entonces estas llamadas 29 imágenes de los pulsos patológicos, ¿sí? I think maybe to save time, I don't have to read out everything, Marina, because people are gonna have a chance to read. Sí, sí. So I'm just gonna make we're gonna kind of go through this a little bit quickly, but I just want to make some points. Sí. Lo que está diciendo es que no va a leer todo para que no sea aburrido, porque claramente lo pueden leer ustedes, sino que simplemente va a tomar elementos importantes de cada una de estas imágenes. So one more time, without driving you guys crazy, one more time is you want to compare and contrast, then you want to check for a 4-step pulse diagnosis, and then you can check for a diseased pulse. Bien, dice que no tenemos que volvernos locos con estas 29 imágenes, porque es como el último paso dentro de estos 4 pasos y que en realidad conviene más insistir en los primeros, en esto de comparar y contrastar, y con esto de medir la intensidad, la longitud, la fuerza, toda esta cuestión, la profundidad, y recién ahí cuando tengamos muy clara esa parte llegar acá, porque esta parte es un poco más confusa. I'm going to show you how many pulses you already know. Ahora nos va a demostrar cuáles pulsos ya conocemos. The first pulse that you know definitely is floating. El primero que ya conocemos es flotante, que es esta primera imagen, porque recuerden que lo vimos cuando vimos profundidad. In fact, floating, if you remember, we just talked about it because we have either floating or deep. Claro, él está diciendo justamente eso, que la posición de flotante ya lo vimos en el paso anterior cuando veíamos profundidad, que podía ser flotante o profundo. We know that floating is exterior invasion, yin deficiency, or qi and yang deficiency. Podemos saber, como decíamos antes, que un pulso flotante va a identificar un patógeno en superficie o el otro diagnóstico diferencial es una deficiencia de yin o un vacío de chi o de yang, es decir, una deficiencia que hace que la sangre y el chi estén en superficie, que no esté anclado como debería. When we look at drum skin pulse, it's a floating pulse as well. Cuando hablamos del otro pulso, de piel de tambor, también es una variante del pulso flotante. I don't know after 15 years if I can tell the difference between a floating and a drum skin pulse. That's why I'm asking. Dice que después de 15 años de práctica realmente no sabría diferenciar uno del otro, como que él no termina de identificar uno y el otro, que son muy parecidos.
Así que básicamente estaría bueno distinguir esto de que si es flotante o profundo. In theory, a floating pulse could also be a category of pulses, where we have drum skin as one, where we have floating and drum skin, and we could also have floating and fine. Floating and the last one. Fine, F-I-N-E, fine, or thin. Okay. Dice que en realidad tenemos que entender que flotante es una categoría de pulsos que va a incluir el flotante como genérico, a este piel de tambor y luego al otro que sería flotante y fino. Surging. Surging makes sense. It's floating, large, it comes on strong, and then it departs weak. Y este es urgente, sí, yo igual les dejé el nombre en chino por si luego lo quieren seguir, por si lo encuentran en otros textos. Y este habla, el surgente parece como una ola, ¿sí? Llega fuerte y se va suave. Look at the definition for vacuous. Vacuous is a generalized term for pulseless, forceless pulse. Fíjense que dentro de vacío sabemos que es un término general para varios pulsos sin fuerza, ¿sí? Con lo cual podemos distinguir vacío como genérico para luego con el tiempo poder identificar otras variantes. There's a lot of overlap with pulse. Y dice que hay mucha superposición con pulsos que se parecen entre sí. Here are more floating pulses, scallion stalk and scattered. Aquí hay dos puntos más que podrían entrar en la categoría de pulsos flotantes, que es el tallo de cebolla y el disperso. If you want to know what a scallion stalk feels like, cut a piece of green onion, float it in some water, and gently press on it. Mira qué buena. Very good example. Dice, si quieren saber cómo se siente el pulso de tallo de cebolla, dice que corten la parte verde de una cebolla cuando está brotada, la sumerjan en agua y cuando la quieren tocar lo van a sentir cómo se siente este pulso. Es como si fuera hueco, es decir, si ustedes se fijan, estos tallos de cebolla son huecos adentro y eso es lo que supuestamente se siente con ese pulso. For scattered, it's just with gentle pressure that the pulse runs away from your fingers. El disperso, por otra parte, en cuanto uno apoya los dedos, ya no se siente más. Es débil y desaparece fácilmente. Soft is floating, fine, soft and flexible. So it's another floating pulse. And then we go into deep. Y dice que este blando o empapado también entra en la categoría de flotantes, va a ser más suave y flexible, se podría parecer al anterior también y entra en la categoría de los flotantes. So it's almost like scattered, but it doesn't run away. Sí, tal cual, dice que es parecido al anterior, al disperso, pero no se escapa con tanta fuerza. So right now, in the floating category, I have 6 pulses that I think I could probably feel. Dentro entonces de la categoría de los pulsos flotantes hay 6 variantes que se pueden sentir. Deep is located near the bone, so this is easy. El profundo se siente presionando contra el hueso, por lo cual es fácil de entender. Weak is deep and fine. So again, we have floating pulse, and then we had a bunch of floating pulses, but floating pulse was still a pulse. We have a deep pulse, and now we have deep pulses, but a deep pulse is still its own pulse, which is kind of funny. I lost. That's okay. Lost in translation. No. That's okay. When we look at the floating pulses, Cuando buscamos entre los pulsos flotantes, we have the category or umbrella of floating. Tenemos una categoría general o sombrilla, digamos, para abarcar varios pulsos flotantes. And we also have individual floating pulses. Y
También tenemos matices o diferencias entre todos esos pulsos flotantes. We can make things simple by just looking at floating. Claro, dice, podemos simplificar, sobre todo al principio, no complicándose en buscar esas diferencias tan Sutiles. sino las más genéricas y decir, bueno, por lo menos empecemos a sentir pulsos flotantes. And the same thing with deep, because we have deep, but we also have weak and hidden, which are very similar. Claro, y lo mismo va a pasar con los pulsos profundos, porque vamos a tener el débil, el oculto y el confinado. ¿El confinado es el que se llama de piedra, Gaby? No, él hasta habló del profundo, el débil y el oculto, que son todos pulsos que en la superficie no se sienten. Tenés que apoyar bien profundo contra el hueso para poder sentirlos. Para poderlo sentir. Ok, entonces esta cuestión de que hay que ir como más de lo genérico y una vez que uno tenga en claro esas características, recién ahí entrar en estas diferencias entre los pulsos de cada categoría. So looking at this page, I am very sure that all of us can feel weak and we can feel hidden. Confined might be a little difficult, and that's okay. Dice que mirando esta página, cualquier persona podría sentir el débil y el oculto. El confinado es un poquito más difícil. Slow, very easy. El lento es bastante fácil porque, bueno, se mide con la cantidad de latidos por respiración del paciente. Moderate and rapid, also easy. Moderado y rápido también van a ser sencillos porque se pueden medir. That's 12 pulses so far. Dice, hasta ahora llevamos 12 pulsos. Race. Question. Go ahead. A minute. With the inspiration of the patient or the practitioner? Practitioner. Entonces lo que está diciendo es que la velocidad del pulso se tiene que medir con la respiración del terapeuta, no con la respiración del paciente. This is because it is assumed that the practitioner is calm while they're checking the pulse. Ok, dice esto es porque se asume que el terapeuta está relajado. Sí, está relajado y debería estar más sano que la persona que está atendiendo, ¿no? Sí. Okay, so we have racing, which makes sense. Tenemos el acelerado, que también es sencillo porque se mide por latidos, por respiraciones. Replete is a general term for various types of forceless pulses. Repleto va a ser el típico, lo que llamamos el pulso de cuerda, ¿sí? Es como una categoría también genérica para lo que son los pulsos amplios e intensos. Bowstring is wiry. That's the one, either everybody has a slippery pulse or they have a wiry pulse. Uh-huh. El pulso de cuerda ya es mucho más específico y es también bastante común, también como el pulso deslizado. Tight feels like a taut rope. That's possible to feel, I think. Él dice que el apretado también es bastante fácil de sentir porque se siente como una cuerda tensa. How is the difference between tight and the previous one? Bowstring. Bowstring? That's bowstring and tight. Yeah, so bowstring would be thinner because it's like a zither string. And so a zither string is like a guitar. Okay. So bowstring or wiry is going to feel very thin and sharp, like you're playing an instrument, where tight is thicker like a rope. Okay, bien. Lo que ¿se me escucha, Lu? Porque me veo congelada. Sí, te escucho bien. Ok, bien. Entonces, la diferencia que está explicando acá es entre lo que se llama el pulso de cuerda y este pulso apretado, que son bastante parecidos. Él explica que el pulso de cuerda, que a veces se lo llama también como
como wiry sería como un El cable. bowstring es la cuerda de un arco. Claro, si están acostumbrados a tocar guitarra o guitarra eléctrica y poner los dedos sobre una cuerda metálica, se siente como muy afilada, se siente como algo fino y afilado. En cambio, en el caso de apretado, dice que se siente más como una cuerda, como algo un poco más grueso y un poco más rústico. Okay. I think this is a good time to talk about the fact that these are pulse images, Okay. Claro. pulse pictures. Yes. Can you repeat the fact? Dice que es un buen momento como para determinar que lo que estamos hablando son imágenes. De las Claro. descripciones de los pulsos son imágenes que te llevan a pensar, digamos. Ok, bien, perfecto. The reason it's almost like a poem is because when you read a poem, you get an image in your mind and a feeling in your heart. Very good. Dice que lo que hay que pensar con esto es que son imágenes que nos ayudan a visualizar una imagen, pero también tener una emoción en nuestro corazón. Entonces, estas imágenes, estas descripciones, están orientadas a eso, no a hacer algo descriptivo técnico, sino más bien a darnos una imagen, una idea de lo que vamos a encontrar. So if we say that a tight pulse is like a rope, we have to picture a rope being pulled through the pulse. Perfecto, very good. Lo que dice entonces que en el caso de apretado tenemos que pensar como si dentro del pulso estuviéramos arrastrando una soga, como si sintiéramos la rugosidad de una soga arrastrada por debajo. Es decir, yo siento con los dedos como si pasara una soga por debajo. No es lo mismo que el otro, que es como apoyar los dedos sobre un alambre o sobre una cuerda de una guitarra. Very good description, I love it. Perfect. So long and short, we already talked about, and those are easy. Largo y corto lo hemos hablado. ¿Se acuerdan que era esto de que se extendiera por fuera de los dedos o que apenas llegara a tocar el dedo medio? Stirring is a way to say that a pulse is slippery, rapid, and forceful. And here we have feels like a bean. It's very strange. Feels like a bean, do you think? Maybe like a string bean, like a bean that has some bumps in it, you know? You can hold it. That's what you say. You can push and the bean goes out. That's the slippery quality. So let's look at slippery first, because slippery is like pearls rolling in a dish. If you picture a dish with pearls rolling all around them, you can feel these little bumps, but you can't put your finger on it and hold it. Okay, wait. Dice entonces que acá vamos a ver, va a empezar con el resbaladizo, que es el del medio, explicando en esto de que imagínense un plato donde tengo perlas y esas perlas se van moviendo, es decir, yo veo y siento cómo se van moviendo, pero no puedo agarrar ninguna. So stirring is slippery, but it's rapid and forceful. Perfecto. Y en el caso de agitado sería igual que el resbaladizo, pero que se mueve más rápido. Very good, love it. Choppy is like a knife being scraped on bamboo. El entrecortado es como si pasara el filo de un cuchillo sobre una caña de bambú. Se siente como rasposo, como rugoso. You can feel that. Okay, so with choppy, it's like if I take my knife and I scrape it across the bamboo. What will happen is it will go chick, 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 chick. Claro. So choppy feels like your finger is being scraped. Very good. Dice que entrecortado, este que les decía recién, que es como pasar un cuchillo sobre una caña de bambú, dice que es como si nos estuvieran raspando la yema de los dedos. Se va a sentir como si algo nos rascara la yema de los dedos. That's 21.
You feel it really when you take the pulse. You feel that? Yeah. Wow. Good. But I'm good. Yeah, that's okay. Okay, so that's 21. That's 21 pulses so far. Bien. Y estos serían Uh, los últimos, sí. Fine feels like a silk thread. Fino se siente como un hilo de seda. Again, it's important to picture someone pulling a silk thread through the pulse. Y fino, esto del hilo de seda hay que pensarlo como si uno apretara un hilo y ese hilo se deslizara, como si alguien tirara de un hilo y uno sintiera ese deslizar, ¿sí? Faint is a fine pulse, just less. Tenue es un pulso también parecido, pero menos intenso. Large is just a way to describe a forceful pulse. Y grande es una forma de describir a un pulso más amplio, más grande, ¿sí? Más importante. And you can see that a large pulse leads to a vacuous, drum skin, or scallion stalk pulse. So again, it's just a generic term. Y dice que grande nos va a llevar a otros pulsos como este de vacío, piel de tambor o tallo de cebolla, por lo tanto es una categoría amplia que engloba más cosas. These are easy to feel as well, bound and regularly interrupted and skipping, because it's the heartbeat. Ah, qué bueno. Dice que estos tres son se sienten fácilmente porque tienen que ver con el latido, con el rebote del latido en el dedo. I just want to say that anytime I feel an irregular heartbeat, I will ask the patient if they know that they have an irregular heartbeat. Ah, good. Dice que cada vez que él siente que el paciente tiene un latido irregular, le pregunta al paciente si sabe o si entiende que tiene un latido irregular. Many patients, sorry. Why that? Why you do that? Because I was going to say, so the reason why I ask is because if they don't know, then I want them to go make an appointment with their doctor. Yes, of to, course. to make, I'm yeah. going to say that, yes, Yeah, of course. yeah, that's why, because, and I also, on my chart, I write it down that I told them to go see their doctor. Yes, very good. Acá lo que está diciendo es que este tipo de pulsos, cuando el pulso es irregular, él le indica al paciente que sea consciente de eso y que si la persona no es consciente de su latido irregular, lo manda a una consulta con el cardiólogo, porque verán que en el primer caso habla de éstasis de sangre, que sería un... David, no me sale la palabra nunca. Puede ser una arritmia, puede ser un infarto, puede ser. Arritmia, infarto, o creo que también lo llaman no. Soplos. En realidad son todos pulsos que tienen que ver con que el ritmo no se respeta, digamos. Fibrilación auricular o alguna de esas cosas. Bien. Yes. Yeah, just so I've felt so many irregular pulses and been able to tell my patients about it. They go get checked by their medical doctor, and their medical doctor does find that they have something like atrial fibrillation or something going on. Sí, dice que le pasó muchas veces de sentir los pulsos irregulares, que los mandó al cardiólogo y se pudieron confirmar que había alteraciones en el latido y que bueno, que tenían que seguirse con médicos. And we can see here that most of the time it has to do with qi and blood deficiency and qi and blood stasis. Y acá podemos ver que en estos casos tiene que ver con estancamiento de sangre o estancamiento de chi, que puede llevar a estasis de sangre, con lo cual, bueno, ya sabemos los que ya tuvieron los que ya tuvieron síndromes, saben que son síndromes que pueden terminar en agudos, ¿no? So that was 5, 10, 15, 20, 25, 26. 26 out of 29 pulses. Bueno, y esos fueron 26 de las 29 imágenes del pulso. Am I saying that I will always feel 26 out of 29? Am I saying that I'll always get it right? No.
Bueno, dice, quiero decir con esto que siempre voy a sentir los 26 pulsos o las 29 imágenes del pulso. No, la verdad es que no. However, here are 3 steps for you when 3 more ideas to think about, 3 things to think about while bueno, you check. Sorry. No, Go ahead. sorry, continue. Okay. Here are 3 things to think about while you check for the 29 pulse images. Aquí nos va a compartir 3 ideas más para aproximarnos mejor a estas 29 imágenes del pulso. O sea, va a sumar 3 criterios para facilitarnos el trabajo. We talked about the tongue earlier, and we said that if you have a patient and they have a lot of heat, you should expect a red tongue or a tongue with a yellow coating. Acá lo que está diciendo es que como nosotros ya hablamos del diagnóstico por lengua, ya vamos a tener una información, por ejemplo, si tenemos un paciente con la lengua roja, nos va a hablar de calor y nos va a guiar un poquito a qué es lo que podríamos llegar a sentir en el pulso. What you have done is you made the tongue prove itself to you. Lo que hacen de esa manera es que el diagnóstico de la lengua los vaya verificando, los vaya chequeando, validando, mejor dicho, respecto de lo que van a sentir en el pulso. Now you're going to make the pulse prove itself to you. Claro, digamos, teniendo ya esa información más o menos de lo que van a sentir, pueden buscarlo en el pulso. If you have a patient that has a bunch of heat signs and symptoms, they have a red tongue, they should have a rapid pulse. Claro, si ustedes ya verificaron que el paciente tiene la cara roja, los ojos rojos, la lengua roja, deberíamos esperar que el pulso nos muestre también un pulso rápido, que es lo que se va a asociar con calor, que corresponde con esos signos y síntomas. If you have a patient that has painful menstruation with blood clotting, they have a purple tongue, they should have a choppy pulse. Claro, por ejemplo, si tenemos una mujer con dolor premenstrual o menstrual con lengua que esté púrpura o que incluso en la menstruación haya coágulos, lo más probable es que encontremos un pulso del tipo choppy, que ahora no me acuerdo la traducción. Bueno, no importa, después lo buscamos. Digamos que vamos a encontrar información en el pulso que se va a corresponder con los signos y síntomas de los otros tipos de diagnóstico también. De esta manera los vamos validando y lo podemos, vamos a ir aprendiendo también. So instead of thinking, oh, I should know what this pulse feels like, you should say, the pulse needs to prove itself to me. Very good. Lo que dice es, en vez de ponernos en una posición de que, ay, no, yo tendría que saber el pulso, ¿qué tendría que ver? Decir, bueno, el pulso me tendría que mostrar esto que yo estoy viendo en los otros signos y síntomas. Es decir, ir a buscar al pulso con la información de lo que me tiene que mostrar. When I started in student clinic and I was starting to needle patients, cuando empezó en la escuela de medicina china y empezó a poner aguja en los pacientes, I was told by my teachers that LI11, LI4, and DO14 clear heat. Sus maestros le dijeron que intestino grueso 4, 11 y no me acuerdo del otro eran para limpiar calor. ¿Cuál era el otro? ¿El 2? Vasogobernador 14. Ah, perfecto. Y vasogobernador 14 eran para sacar calor. So I made LI4, LI11, and DO14 prove to me that they clear heat by using them every single time I saw a patient with heat. You are a fighter. You're always a fighter. Lo que dice él entonces es que a él le dijeron eso y lo que hizo fue, cada vez que los usaba, que esos puntos le demostraran si realmente sacaban calor. I want you to do the same with everything in Chinese medicine. Very good. Nos invita a que hagamos lo mismo con todo dentro de la medicina china, que
no nos creamos simplemente lo que dice, sino que lo probemos una y otra vez hasta que verifiquemos que eso es así. I might sound like a little bit of a fighter, but what is actually happening is I'm staying curious. I'm not staying closed. I'm being very open to the experience. Very good. Dice que su objetivo no es batallar o combatir o negar la medicina china, sino que lo que él trata es de mantener su cabeza abierta, mantenerse curioso y seguir aprendiendo. Es decir, es muy interesante porque no lo enfoca desde un punto de vista dogmático, sino que dice, bueno, esto es así, bueno, verifiquémoslo. Y a través de esa verificación se aprende. What you're learning to do is reverse engineer. So you're going to find all the pregnant women and feel their pulse, and you're going to expect slippery. Sé que una de las formas de hacer eso es aplicar lo que se llama ingeniería inversa. Entonces, si yo sé que voy a encontrar un pulso resbaladizo en las mujeres embarazadas, bueno, todas las mujeres embarazadas que encuentre, sentirle el pulso hasta poder identificar esa cualidad. This is something that you can do for the rest of your career, and you will stay interested in it. Esto es algo que podemos hacer por el resto de nuestra carrera y nos vamos a mantener siempre interesados, porque siempre cada persona a la que podamos encontrar con esas características, vamos a seguir aprendiendo. And to quote Bruce Lee, don't think, feel. Y para citar a Bruce Lee, nos va a decir que no pienses, siente. If a pulse feels confusing in your mind, don't feel discouraged. Just go back to the basics, compare and contrast, and do 4-step pulse diagnosis. Dice, bueno, sí, ¿qué es lo que dice ahí, no? Dice, si un pulso se va a sentir, si cuando van a sentir un pulso se siente confuso, no desanimarnos y volver a las primeras instancias, a contrastar y comparar las posiciones, a ver esto de la profundidad, de la longitud, de la rapidez, y seguir los pasos hasta que nos sintamos cómodos trabajando con eso, pero seguir haciéndolo. I think one of the worst things that we can do is think that we don't know enough about pulse, so then we never check a patient's pulse. We do, all of us do it, don't you? Don't you think? But we have to fight for it. Lo que dice es que lo peor que podamos hacer es dejar de sentir el pulso pensando que no sabemos lo suficiente. Entonces nos anima a que cada oportunidad que tengamos de sentir el pulso lo practiquemos siguiendo estos pasos para ganar experiencia, y ese es el camino para el aprendizaje. I have met many practitioners who don't check pulse anymore. They just quit. And I don't want anyone here to do that. Dice que conoce a muchos terapeutas que en ese camino de querer sentir el pulso y no sentirlo fácilmente, ya no lo buscan más, no lo quieren aprender más. Dice, y no quiero que ninguno de los que está en esta clase haga eso, que ninguno se rinda. Okay, one last thing that I have to tell you. It's very important. Una última cosa que nos quiere decir que es muy importante. What happens when the pulse goes against the signs, the symptoms, and maybe even the tongue? Bueno, es lo que está en castellano. Dice, ¿qué pasa cuando el pulso va en contra de los signos y síntomas y además de lo que vemos en la lengua, ¿no? What did I tell you was the most important thing I can get from my patient? Dice, lo que les voy a compartir es lo más importante que puedo obtener de mi paciente. What they tell me, how they feel. Lo que ellos me dicen, cómo se sienten. Es decir, que frente a signos y síntomas confusos, él se centra en la anamnesis, en lo que el paciente está contando. ¡Yay! We made it. We made it. Bueno, lo logramos. Hemos terminado la presentación. You can go out
Yes, I will. Stop sharing? Oh, you Stop sharing. stop sharing, please. Your knowledge is it's so good. I love it. Did it stop? I think so. Yes, but we can see you. Good. I'm coming back. Yeah. Well, There we thank go. you. Thank you very much. Bueno, le estoy agradeciendo. Estamos celebrando que llegamos hasta el final. You want to answer some questions if they are? Of course. Oh. Very much. Le estoy preguntando si él quiere, ¿sí? It Contestar can alguna be pregunta. about anything. You can ask me about practice management. You can ask me about tongue, pulse, You are my favorite crazy. You my don't favorite acupuncture point, anything. Okay? You don't know where you throwing go, where you going through. We are very questioning people. Go, give her. Bueno, lo que nos está diciendo súper generoso Kenton es que no solo se propone responder preguntas de esta clase, sino que le pueden preguntar sobre lo que ustedes quieran. Así que nada, lo pueden aprovechar. Son las 19:30. Nosotros habíamos quedado que esto iba a ser hasta las 19, así que ya nos estamos pasando. Kenton, it's 7:30. It's okay for you, the time? Yeah, it's 7:30 here too. Well, entonces nos dice que si tenemos alguna pregunta sobre esta clase o sobre lo que quieran de medicina china. Everybody is thanking. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta sobre la clase o sobre cualquier cosa de medicina china que él pueda responder? Se la pueden hacer. Maybe you even have a tough case study. You have somebody in clinic that you're having a hard time with. Anything. Just Yes, I love doing this. You're a brave. Come on. Dice que si tenemos algún caso clínico que querramos discutir, también se anima, que no hay problema. Aprovechen chicos a hacer preguntas. No sé, Lucy, vos tenés alguna de las preguntas de los chicos registradas. No, por ahora hay todos agradecimientos. Ahora Nadie agradecimiento. hizo preguntas. Bueno. Yo voy a hacer alguna, pero no sé muy bien cómo expresarla. I'm going to make some questions. Sure. I don't know how to express it. Decirla en castellano y te ayudamos. Sí, por favor, mi idea sería, ¿qué es lo más común que se suele encontrar? ¿Cuál es el pulso patológico más común con el que nos vamos a encontrar? Which is the most common image in pulse you find in your clinic? Good question. I'm going to write them down so I can organize my thoughts. If you've ever seen me teach, you have to use the whiteboard, right? Yes. So maybe you can translate this, because I'm a huge believer in the Pareto principle, 80-20 rule. Do you know it? No. Pareto, P-A-R-E-T-O. Yes. Sí, Yeah. está explicando la ley de Pareto, que dice esto de que podemos, a través del 20% de conocimiento de algo, podemos comprender el 80%. Es una ley matemática, después lo pueden buscar, se llama así, Pareto. Él lo propone en su curso sobre pulso y explica que a través de conocer ese 20%, que sabiendo el 20% de algo podemos entender el resto. Okay, so if I take 29 pulses and times them by 20%, I get 5.8 pulses. So let's look at 6. Okay? Lo que nos dice es que de esos 29, tomando esta ley de Pareto, de los 29, con que entendamos 6, vamos a poder manejar esta disciplina. Slippery. Resbaladizo. Está diciendo los principales que tenemos que saber, ¿sí? Resbaladizo. Yeah. So wiry. El de cuerda o el sí, de cuerda, sí. Yeah, thready, like a silk thread. El que era como igual después lo podemos buscar, el que era como un hilo de seda que se resbalaba por los dedos. Choppy. Choppy era Knife on bamboo.
Ah, ok. Choppy era el que era como un cuchillo sobre el bambú. And floating and deep. Claro. Y el flotante y el profundo. Esos son Profundo. los 6 básicos que tenemos que saber. And if you look at those 6 pulse images, you can get a lot of information from your patient. And then if you add the compare and contrast, the overall feel, so much information. Very good. Con esos 6 que acabamos de describir recién, que en todo caso después cuando vuelvan a ver la clase lo van a identificar, con esos 6 y con las indicaciones que dio esto de comparar y contrastar, y con esto de velocidad, profundidad, largo, etcétera, ya con eso tenemos un montón. Básicamente con eso podemos dominar el pulso. So if I were to add one more thing to this whole presentation, I don't want to make it too complicated, but one more thing would be to make a mini system. I'm a big proponent of making a mini system. So if you wanted to, you could concentrate on only those 6, memorizing the pulse images and running them through your brain while you're checking. Dice que él es un gran amigo de trabajar con pequeños sistemas, por lo cual los invita a que ustedes trabajen en principio con estos 6, que son los principales y los que se sienten más comúnmente en la clínica, y que los trabajen hasta memorizarlos y poder sentirlos claramente junto con las otras herramientas. Y ya con eso van a tener un montón. Because of my martial arts training, I always think about a mini system. In boxing, you only have 4 punches. You know, in Kung Fu, my teacher taught me to take all the techniques and only pick a few and get really, really, really good. And finally, in Brazilian Jiu-Jitsu, same thing. It's a very big system, but you have to take it and you have to make it a tiny mini system inside. So because of my martial arts, I think about this way. Claro, él dice que él practica jiu-jitsu, lo pueden ver en su perfil, siempre aparece todo moretoneado porque le gusta pelear. Y lo que dice es que dentro de esas artes marciales, tanto del box como del kung fu, como del jiu-jitsu, hay muchas ramas, hay muchos estilos distintos, pero que sus maestros le enseñaron a tomar los más importantes y dominar primero esos antes que irse tanto por las ramas. Perfect. Well, I think it's lovely. Thank you so much. Everybody's so shy. You don't have any questions about anything. No, There's like because no one is speaking English, and you are so generous, and we love it. We fall in love with you. Very kind. Okay, so just one last thing then. So if anybody ever has a question, Google Translate works really, really well. So please email me, kentonsepsic@gmail.com. I'm going to put it in the chat so everybody has it. Acá lo que nos está diciendo Kenton es que si ustedes quieren mandar alguna pregunta, se la pueden mandar a su mail, y lo voy a escribir en el chat. Usen el Google Translator para traducir la pregunta. Si no saben hablar inglés, que no se hagan problema, él va a estar disponible para responder. Muy generoso, very generous. Thank you a lot. I love this talk. Thank you very, very That's very kind. We love you, Kenton. We love you. We love you, Kenton. Come to Argentina, please. Drink some mate. It would be an absolute honor. Bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta, Gaby, no sé si querés cerrar, pero ya diría que terminemos porque ya es bastante tiempo. Sí, no, la idea es que, como dije al principio, la idea es de esta serie de charlas que se van a repetir, en lo posible una vez por mes, no sé si tan extensas, con diferentes temas cada vez, y la idea es que van a quedar grabados, o sea, que lo pueden rever, y si en algún momento se les ocurre alguna pregunta o consultar, tienen la disponibilidad porque los ha habilitado ofreciéndoles el correo para que lo hagan. Y la idea es que podamos de a poquitito ir incorporando otros temas como para seguir perfeccionándonos y creciéndonos en este camino de la medicina china. Así que en primer lugar, muchísimas gracias a Kenton, a Marina que inició todo el contacto y a todos los que estuvieron presentes, que la verdad que son un montón y que es excelente. La verdad que me encanta volver a verlos a muchos que hace muchos años que no los veía. Bueno, muchísimas gracias. Well, Kenton, thank you very, very much. We are so grateful.
and we want to take another talk, if you like it, future. Let's do it. Yeah, I'm very, very, very grateful for this opportunity. Is absolutely wonderful, and the connections that we make through this stuff. So yeah, so please everyone stay in touch with me. Send me an email, send me a DM on Instagram, whatever. Yeah, just stay in touch with me, and let's continue to grow. This is perfect. Perfecto. Bueno, él está agradeciendo, dice que está disponible para nosotros, que le escriban, que le va a encantar. Y bueno, vamos a ver si lo podemos llamar para alguna otra charla. Él tiene muchos temas súper interesantes para charlar, así que si les pareció que esto estaba bueno, le vamos a ir a molestarlo a Nova Scotia. We are going to knock your door in Nova Scotia to learn more. Perfect. Well, thank you very much. Gracias a todos. Thank you very much, Kenton. Gracias a todos. Espero que haya sido útil. Esta clase va a quedar grabada para los que quieran verla nuevamente y los invito a que lo sigan a Kenton en sus redes sociales como forma también de agradecimiento a esta oportunidad que nos ha dado. Y bueno, nos veremos en el próximo Mate Chino. Muchísimas gracias. Thank you very much, Kenton. We see you. Bye-bye. Bye. Excellent Bye. Translating. Amazing. Thank you. Amazing. Thank you very much. Amazing. Don't ever forget it. Okay, talk soon. I'll send you a message.